¿Sabías que uno de los versículos más ignorados de la Biblia contiene una de las historias más sorprendentes de redención, escándalo y esperanza? Hoy analizaremos Mateo capítulo 1, versículo 3, un versículo que forma parte de la genealogía de Jesucristo, pero que encierra profundas enseñanzas históricas, sociales, políticas y espirituales. Acompáñame hasta el final porque descubriremos por qué Mateo menciona a Tamar, una mujer envuelta en una historia controversial, y cómo esto sigue teniendo relevancia para nuestra vida actual. Mateo 1:3 dice: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. A simple vista parece un nombre más dentro de una lista genealógica, pero detrás de este versículo existe una historia completamente extraordinaria. Mateo escribe su evangelio entre 70 y 90 años después de Cristo. Por eso, el autor escribe principalmente para lectores judíos que conocían profundamente las escrituras del Antiguo Testamento. Su propósito era demostrar que Jesús era el Mesías prometido desde siglos atrás. Por esta misma razón, Mateo comienza con una genealogía, porque en la cultura judía la genealogía era fundamental. Servía para demostrar la herencia familiar, los derechos legales, la pertenencia tribal y el cumplimiento de profecías. Mateo inicia mostrando que Jesús desciende de Abraham y de David, dos figuras centrales de la historia de Israel. ¿Y quién era Judá? Judá fue uno de los 12 hijos de Jacob. La tribu de Judá llegaría a ser la más importante de Israel, porque de ella surgirán los reyes de Israel, el rey David y finalmente Jesucristo. Y a todo esto, ¿quién era Tamar? Tamar era nuera de Judá. Su historia se encuentra en el capítulo 38 del libro del Génesis. Tamar se casó con hijo de Judá. Sin embargo, murió. Según las costumbres de la época, el siguiente hermano, en línea sucesoria, tenía que tomar a la mujer para realizar la descendencia y así preservar el linaje familiar. Ese hermano fue Onán. Pero Onán se negó a cumplir correctamente esa obligación. Por ello también murió. Judá prometió que Tamar se casaría con otro hijo cuando creciera, pero nunca cumplió su palabra. Tamar quedó desprotegida y sin descendencia. Ante la injusticia sufrida, Tamar ideó un plan. Se disfrazó y engañó a Judá. De esa relación nacieron gemelos, Fares y Zara. Aunque la situación fue escandalosa para la época, la Biblia presenta posteriormente a Tamar como una mujer que buscó justicia dentro de una sociedad que la había abandonado. Porque el abandono no se dio en las mieles de una civilización establecida. Se dio en una región de Canaán, en una zona estratégica entre Egipto y Mesopotamia. Por ahí transitaban comerciantes, ejércitos y caravanas. La vida dependía de la agricultura, la ganadería y el comercio. En aquella época, las mujeres dependían en gran medida de la protección familiar. Una viuda sin hijos se enfrentaba solitaria a la pobreza, a la marginación, a la inseguridad económica, a la pérdida de derechos hereditarios. Por eso, la historia de Tamar refleja precisamente esta realidad. Nos encontramos a Mateo mencionando a Tamar. Esto es sorprendente. Las genealogías judías normalmente mencionan solamente hombres. Sin embargo, Mateo incluye varias mujeres: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Mateo quiere demostrar que Dios obra a través de personas imperfectas y a través de situaciones inesperadas. Durante la época de Judá y Tamar, no existían todavía la monarquía israelita. Israel estaba organizado por clanes familiares. La supervivencia del linaje era esencial para conservar propiedades, herencias y poder dentro de la comunidad. Por eso, la descendencia tenía una enorme importancia política y económica. Si lo observamos desde la vista de hoy, la genealogía de Jesús no está compuesta por héroes perfectos, ya que incluye pecadores, extranjeros, personas rechazadas, familias con conflictos.
Esto es suficiente para demostrarnos que la gracia de Dios actúa incluso en medio de las debilidades humanas. Aunque la historia de Tamar parecía un desastre familiar, Dios utilizó estos acontecimientos para preservar la línea mesiánica. De Fares descenderían generaciones después David, los reyes de Judá y Jesucristo. Tamar era una mujer vulnerable dentro de una sociedad patriarcal, sin embargo, Dios no la olvidó. Su nombre quedó registrado para siempre en la genealogía de sangre del Salvador. A través de esta genealogía, Mateo nos enseña que nuestro pasado no determina nuestro futuro. Aunque muchas personas creen que sus errores o circunstancias los descalifican, la genealogía de Jesús demuestra lo contrario. Dios puede transformar cualquier historia. Dios puede sacar bien de situaciones difíciles. Lo que parecía una tragedia familiar terminó formando parte del plan de redención de la humanidad. La justicia importa. La historia de Tamar recuerda la importancia de proteger a quienes sufren abandono, discriminación o injusticia. Todos tenemos valor ante Dios, sin importar el origen, nuestra condición social o nuestros errores pasados. Dios sigue llamando y utilizando a personas para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Por eso, es importante lo que Mateo nos recuerda, principalmente. Tamar es una de las pocas mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús. Fares, hijo de Tamar, aparece posteriormente en varias genealogías importantes del Antiguo Testamento. La inclusión de Tamar habría sorprendido a muchos lectores judíos del siglo I debido a la naturaleza escandalosa de su historia. Mateo utiliza esta genealogía para enfatizar la gracia divina desde el primer capítulo de su Evangelio. Debido a esto, Mateo capítulo 1, versículo 3 es mucho más que una lista de nombres. Es un recordatorio de que Dios puede actuar en medio de las circunstancias más complejas. La historia de Judá y Tamar nos enseña que la gracia, la justicia y la redención son más poderosos que nuestros pecados. Y quizás la lección más importante sea esta. Así como Dios transformó la historia de Tamar y la incluyó en la llegada del Mesías, también puede transformar cualquier historia humana para cumplir un propósito mayor. Si este análisis te ayudó a comprender mejor la Biblia, escribe en los comentarios qué enseñanza te impactó más de la historia de Tamar y de Mateo. Nos vemos en el próximo estudio bíblico y que Dios nos siga bendiciendo.